¿Y si la familia fuera la verdadera columna vertebral económica de África? Piensa por un momento en Burkina Faso, ese país de África Occidental, donde los titulares hablan de crisis de deuda, ayuda internacional y la eterna sombra del FMI, China y Rusia, todos negociando su influencia. Pero ¿y si el verdadero poder no estuviera en las cúpulas de esos organismos, ni siquiera en los despachos del Estado, sino mucho más cerca de lo que imaginamos? Porque, detrás de cada cifra macroeconómica, hay hogares, hay familias enteras sosteniendo el día a día, reinventando la supervivencia y, muchas veces, soportando el peso de las decisiones de otros. Hoy, las cifras oficiales hablan de un crecimiento del PIB en torno al 4%, pero la realidad es que casi la mitad de la economía de Burkina Faso sigue girando alrededor de la deuda, con un acceso limitado a los mercados financieros internacionales. ¿Las alternativas? Rusia, China, acuerdos bilaterales opacos y la eterna búsqueda de nuevas fuentes de fondos. El Estado parece moverse entre apuestas y negociaciones, pero ¿quién realmente asume el riesgo cuando las cuentas no cuadran, cuando suben los precios de la comida o cuando escasea el empleo? Es la familia la que multiplica ingenio y solidaridad para resistir. En el discurso público se habla mucho de la soberanía nacional, pero en el terreno, en la vida cotidiana de Ouagadougou o de cualquier pueblo burkinés, la verdadera soberanía se negocia entre parientes, vecinos, redes de confianza. El FMI puede prestar millones, China puede construir infraestructuras, los políticos pueden proclamar independencia, pero son las familias quienes administran la escasez, quienes diversifican ingresos, quienes mantienen viva la economía informal que representa hasta el 80% del tejido financiero en muchos países africanos. Vemos este fenómeno en cada rincón. Jóvenes que migran y envían remesas, mujeres que transforman productos locales en pequeñas empresas, padres que negocian colectivamente el acceso a tierras o recursos, abuelos que enseñan a diversificar cultivos para asegurar la comida del año. Es una estrategia colectiva, a veces invisible, pero fundamental para amortiguar los impactos de crisis externas y decisiones tomadas muy lejos de la realidad local. Y aquí está el verdadero riesgo. Si seguimos creyendo que el poder reside únicamente en el Estado o los grandes actores internacionales, podemos perder de vista dónde ocurre la verdadera innovación y resiliencia. Delegar el poder de decisión sobre el futuro económico de Burkina Faso, o de cualquier país africano, en manos externas es, en última instancia, renunciar a la autonomía cotidiana que las familias han construido durante generaciones. Porque no comprender el papel estratégico de la familia es dejar pasar la oportunidad de fortalecer la soberanía real, la que se vive en cada mesa compartida. Entonces, la pregunta central es, ¿quién sostiene realmente la economía y la soberanía en Burkina Faso? ¿Es el Estado? ¿Son los organismos internacionales? ¿O es esa red familiar, flexible y creativa, la que hace posible cada avance, cada resistencia, cada pequeña victoria frente a la adversidad? ¿No será hora de mirar más allá de los grandes discursos y reconocer el poder que reside en lo cotidiano? Veamos primero cómo llegamos a este escenario y por qué el concepto de familia es mucho más profundo de lo que parece. Para entender el presente, debemos mirar la trayectoria de la economía y la política burkinesa. En los últimos años, Burkina Faso ha sido el escenario de profundos cambios y desafíos, tanto económicos como sociales y políticos. Si miramos los números, el crecimiento del PIB ha sido irregular. Tras un periodo de auge en la década pasada, la economía se ha visto golpeada por la inestabilidad regional, el avance de grupos armados y crisis internacionales. Aún así, la resiliencia burkinesa se ha sostenido en parte gracias a ciertas estrategias menos visibles, pero muy efectivas, que hoy analizaremos. La deuda pública, por ejemplo, ronda el 50% del PIB, un nivel que para algunos expertos es moderado, ni alarmante, pero tampoco exento de riesgos. Lo interesante es que buena parte de esta deuda no ha sido contraída bajo los tradicionales mecanismos internacionales, sino dentro del mercado regional, a través de acuerdos con instituciones africanas, y en menor medida,
con grandes jugadores como China y Rusia. Esto marca una diferencia con la dependencia casi exclusiva de organismos como el FMI o el Banco Mundial, que han predominado en décadas anteriores. Sin embargo, la relación con estos actores está lejos de ser simple. Por un lado, el FMI sigue siendo un árbitro central, imponiendo estrictas condiciones macroeconómicas. Exige disciplina fiscal, reformas estructurales y transparencia. Por otro, emergen alianzas con potencias como China, que en los últimos 10 años ha concedido a Burkina Faso créditos por cientos de millones de dólares, facilitando el desarrollo de infraestructuras, pero introduciendo a su vez nuevos grados de dependencia y compromisos a futuro. La búsqueda de recursos se ha convertido en una especie de arte de equilibrio. Los burkineses, como muchos africanos, deben navegar entre la necesidad de asegurar financiamiento externo y el deseo de proteger la soberanía nacional. Es aquí donde se instala una ambigüedad fundamental. Los discursos políticos reivindican la autonomía y la autodeterminación, pero la realidad impone alianzas pragmáticas y a menudo contradictorias. Por ejemplo, mientras se critica la injerencia internacional, al mismo tiempo se celebran los préstamos o las inversiones extranjeras que permiten ejecutar programas sociales y de infraestructura. Todo esto ocurre en un contexto político marcado por la memoria de figuras como Thomas Sankara, un símbolo de resistencia y búsqueda de soberanía africana. Sankara defendía una economía nacional fuerte, basada en la autosuficiencia y el orgullo identitario. Sin embargo, el legado de Sankara coexiste hoy con una realidad mucho más compleja, en la que la apertura al capital extranjero parece inevitable y las decisiones políticas están constantemente negociando entre el idealismo y la necesidad. Al observar la evolución del empleo, la situación es igualmente paradójica. El sector informal sigue absorbiendo a la mayoría de la población activa, mientras la creación de empleos formales y bien remunerados progresa lentamente. La juventud, que representa más de la mitad de la población, se enfrenta a un horizonte incierto, donde el acceso a oportunidades muchas veces depende más de redes familiares y comunitarias que de políticas estatales o mercados laborales formales. Otro eje crucial es la diversificación financiera. La dificultad de acceder a los mercados internacionales, agravada por las calificaciones de riesgo y la volatilidad global, ha obligado a Burkina Faso a buscar alternativas. Emisión de deuda regional, acuerdos bilaterales con países no occidentales y, más recientemente, experimentos con finanzas islámicas. Todo esto con el objetivo de ganar margen de maniobra y escapar al circuito cerrado que durante décadas ha limitado el desarrollo africano. Sin embargo, esta estrategia de diversificación no está exenta de dilemas. Muchas veces, los nuevos socios repiten viejos patrones de dependencia, aunque bajo otras formas o discursos. Además, la presión para cumplir con las condiciones de los acreedores, ya sean occidentales, asiáticos o regionales, puede chocar con las prioridades nacionales y las expectativas de la población. En medio de este escenario, surge una pregunta central. ¿Cómo afecta todo esto la vida cotidiana de las personas? La gestión de la deuda, las alianzas internacionales, las reformas económicas, todo se refleja, al final, en el acceso a la salud, la educación, el empleo y los servicios públicos. Y aún más profundo, afecta la percepción de quién ostenta el poder real y hasta qué punto la ciudadanía puede influir en el rumbo de su país. Por eso, entender el contexto histórico y las decisiones tomadas hasta ahora no es un ejercicio académico. Si ignoramos estas dinámicas, cualquier solución que propongamos será superficial o incluso contraproducente, incapaz de responder a las verdaderas necesidades y aspiraciones de la sociedad burkinesa. Pero, ¿dónde radica el principal problema o conflicto en esta compleja red de decisiones? El dilema: seguir dependiendo de grandes potencias o confiar en nuestras propias estructuras. Esta pregunta no es solo teórica ni lejana. En Burkina Faso, el conflicto entre la dependencia externa y la búsqueda de soberanía auténtica se vive día a día, y en el centro de esta batalla,
La familia emerge como un actor silencioso, pero fundamental. Pero, ¿cómo se manifiesta esta tensión y qué papel real juega la familia frente al FMI, los mercados internacionales y las grandes potencias? Comencemos por entender el rol del Fondo Monetario Internacional. El FMI ofrece acceso a financiamiento que, en apariencia, puede ayudar a estabilizar economías como la de Burkina Faso. Pero este acceso viene siempre acompañado de condiciones estrictas: límites al gasto público, reformas estructurales, recortes y obligaciones que muchas veces chocan con las prioridades locales. Por ejemplo, para acceder a los $300 millones de ayuda, Burkina Faso ha tenido que aceptar programas que condicionan el manejo de sus finanzas públicas, la duración de los créditos y hasta la manera de manejar sus infraestructuras clave, como la energía y la minería. Así, la autonomía de decidir sobre los recursos propios se va diluyendo, y el país se encuentra navegando entre decretos y plazos impuestos desde fuera. Sin embargo, en los últimos años ha surgido una estrategia interesante: la diversificación de fuentes de financiamiento. Burkina Faso no depende únicamente del FMI, también recurre a mercados regionales, acuerdos bilaterales y cada vez más a mecanismos internos. Aquí es donde la familia, como estructura económica y social, empieza a destacar. En el mercado regional, por ejemplo, casi el 50% de la deuda de Burkina Faso se contrae localmente, lo que modera el riesgo de depender totalmente del capital foráneo. Pero no es solo una cuestión de números. Detrás de esta diversificación hay una lógica de autonomía, de manejar los propios tiempos y riesgos. Y es que, mientras el FMI exige reformas estructurales desde una lógica global, la familia burkinesa opera desde la resiliencia local. La familia no es solo un grupo de parentesco, es un núcleo de producción, ahorro y toma de decisiones colectivas. Cuando el acceso a crédito formal se complica, las redes familiares actúan como microbancos, ofrecen apoyo en momentos difíciles y permiten estrategias de subsistencia y emprendimiento que el Estado o los mercados internacionales no contemplan. En las zonas rurales, por ejemplo, la familia decide a qué destinar recursos escasos, cómo manejar la tierra y cómo responder a crisis, sean económicas o climáticas. Además, la familia tiene algo que las instituciones externas no pueden comprar: legitimidad local. Mientras un decreto del FMI puede ser visto como una imposición, las decisiones tomadas por consenso familiar gozan de aceptación y facilitan la cohesión social. Esto resulta clave en contextos donde la confianza en el Estado fluctúa y donde los cambios bruscos impuestos desde fuera generan resistencia o incluso inestabilidad. Pero no todo es blanco o negro. Existe una ambigüedad constante en las decisiones de Burkina Faso, atrapada entre la tradición y la modernidad. Por un lado, está la presión internacional para adoptar modelos económicos y políticos universales. Por otro, la necesidad de preservar prácticas familiares que han garantizado la supervivencia durante generaciones. Por ejemplo, aceptar un préstamo internacional puede significar el acceso a infraestructuras o servicios básicos, pero también puede abrir la puerta a una deuda difícil de pagar, con consecuencias directas para la vida cotidiana: reducción de empleos, menos inversión en salud, aumentos en la pobreza y restricciones en el acceso al agua o la educación. Aquí es donde el riesgo se vuelve tangible. Si el país perpetúa la lógica de depender exclusivamente del FMI o de potencias extranjeras, se arriesga a perder no solo capacidad de decisión, sino también a profundizar la pobreza y la desigualdad. Es el círculo vicioso: más deuda, menos autonomía, más presión para abandonar las propias prioridades. Pero, si la familia logra consolidarse como motor económico y social, surge la oportunidad de construir una autonomía real desde lo local, basándose en la confianza, la innovación comunitaria y la adaptación a desafíos concretos. Y pensemos en ejemplos actuales. Mientras el FMI representa solo el 30% de la ayuda financiera, el resto se complementa con fuentes diversas, muchas gestionadas gracias a la iniciativa y presión de grupos familiares o redes comunitarias. La familia
actuando como institución, no solo enfrenta retos económicos, sino que se convierte en un espacio de resistencia y renovación frente a la inestabilidad global. Su capacidad de adaptación, ahorro y distribución de riesgos es clave para amortiguar los shocks externos y para plantear alternativas de desarrollo que respondan realmente a las necesidades locales. En definitiva, lo que está en juego va mucho más allá de cifras macroeconómicas. Se trata de quién ostenta el poder real para decidir el futuro de la nación y cómo cada persona, desde su núcleo familiar, puede ser protagonista del cambio. Si seguimos dependiendo de dictados externos, arriesgamos nuestra autonomía y nuestra dignidad colectiva. Pero si apostamos por fortalecer las estructuras familiares, sin idealizarlas, pero reconociendo su potencial, se abre la posibilidad de una prosperidad más auténtica y sostenible. Entonces, la pregunta crucial es, ¿puede la familia consolidarse como el verdadero motor de cambio y resiliencia en Burkina Faso? ¿Qué caminos se abren para el futuro si apostamos por lo nuestro y diversificamos nuestras estrategias de desarrollo? Vamos a descubrirlo en el siguiente segmento. ¿Cómo sería Burkina Faso si la familia tomara el liderazgo económico real? Imaginemos juntos este escenario. En vez de depender de las grandes instituciones internacionales, los acuerdos familiares, las redes de confianza y solidaridad se convierten en el motor principal de la economía. No es solo una idea romántica. Los números y la experiencia reciente muestran que donde las estructuras familiares son sólidas, la resiliencia frente a la deuda y las crisis externas es mucho mayor. Hoy, Burkina Faso enfrenta una encrucijada. Por un lado, está la ruta de la dependencia tradicional, préstamos del FMI, ayudas condicionadas de Occidente, y un flujo de capital externo que muchas veces llega atado a intereses ajenos. Es cierto que estos recursos pueden aliviar la presión inmediata, cubrir déficits, financiar infraestructura, estabilizar la moneda. Pero, ¿a qué costo? La experiencia africana y burkinesa nos muestra que este camino puede llevar a una espiral de endeudamiento, donde el país termina perdiendo margen de maniobra sobre sus propias decisiones. Las condiciones impuestas suelen afectar políticas sociales, subsidios, salarios públicos e incluso la capacidad de inversión en educación y salud. A largo plazo, se compromete la soberanía. El pueblo siente que las decisiones se toman en despachos lejanos y no en los barrios de Ouagadougou o Bobo Dioulasso. El segundo camino es la diversificación, que muchos países africanos ya exploran. Abrirse a nuevos socios como China o Rusia, o fortalecer los lazos con mercados regionales africanos. Con China, por ejemplo, Burkina Faso ha accedido a créditos y a proyectos de infraestructura que, aunque a veces resultan menos condicionados que los occidentales, no están exentos de riesgos. La trampa de la deuda es una preocupación real. Préstamos que a primera vista parecen accesibles, pero cuyos pagos a largo plazo pueden ahogar la economía si no se gestionan con rigor y visión. Además, la dependencia tecnológica y logística cambia de nombre, pero no siempre de naturaleza. Rusia y otros actores emergentes ofrecen alternativas, pero también buscan sus propios intereses estratégicos y recursos. En este escenario, el Estado queda oscilando entre las grandes potencias, intentando negociar mejores condiciones, pero sabiendo que cada alianza implica concesiones. Aquí, la pregunta de fondo es, ¿se puede lograr la tan anhelada soberanía política y económica sin romper con los patrones de dependencia? Y es aquí, precisamente, donde la familia entra en juego como institución económica y social clave. Pensemos en cómo las familias burkinesas han resistido crisis. Cuando la inflación golpea, cuando la seguridad alimentaria se complica, son los lazos familiares, la ayuda mutua, los pequeños ahorros colectivos y las redes comunitarias los que amortiguan el golpe. Una familia sólida, que maneja pequeños emprendimientos, que invierte en la formación de sus miembros y que establece alianzas locales, crea una base de confianza y legitimidad que ninguna institución impuesta desde fuera puede replicar. Fortalecer la estructura familiar puede traducirse en más que una ventaja cultural. Es una estrategia de desarrollo y soberanía.
Los beneficios son claros. Primero, la confianza. Decisiones económicas tomadas a nivel familiar o comunitario suelen ser más eficientes, adaptadas al contexto y menos propensas a la corrupción que los grandes proyectos gestionados desde arriba. Segundo, la resiliencia. Familias fuertes permiten resistir mejor las crisis globales, redistribuir recursos y asumir riesgos sin depender totalmente del Estado o de bancos extranjeros. Y tercero, la legitimidad. Cuando el desarrollo se percibe como fruto del esfuerzo propio, crece el sentido de pertenencia y de responsabilidad colectiva. Sin embargo, este modelo también enfrenta dilemas. ¿Cómo escalar la eficiencia de la familia al nivel nacional sin caer en el clientelismo o reproducir privilegios? ¿Cómo asegurarse de que la innovación y la tecnología lleguen a todos y no solo a quienes ya tienen redes familiares poderosas? La corrupción, el tráfico de influencias y la migración de jóvenes a la ciudad o al extranjero ponen a prueba la solidez de la familia como institución económica. Además, los retos técnicos, desde la digitalización hasta la conectividad y la formación profesional, requieren una articulación inteligente entre Estado, empresa y familias. El riesgo es claro. La decisión que tome Burkina Faso en estos años marcará generaciones. Seguir modelos externos puede traer soluciones rápidas, pero refuerza la dependencia y limita el verdadero margen de soberanía. Apostar solo por la familia sin mecanismos de equidad y modernización puede dejar fuera a los más vulnerables y frenar la innovación. Sin embargo, forjar un modelo propio, híbrido, que aproveche la fuerza de las redes familiares y las abra hacia la modernidad y la integración regional, puede ser la clave para una prosperidad sostenible y auténtica. En última instancia, la pregunta no es solo económica o política, sino existencial. ¿Quién ostenta verdaderamente el poder en Burkina Faso? ¿Son las instituciones externas, los estados aliados, o es la propia sociedad burkinesa, organizada a partir de sus familias? ¿Quién define el rumbo? La respuesta a esta pregunta no solo determinará el acceso a recursos o la estabilidad macroeconómica, sino la posibilidad real de que las próximas generaciones vivan en un país soberano, próspero y dueño de su destino. Ahora que hemos explorado estos escenarios y sus consecuencias, pasemos a las lecciones prácticas que cada ciudadano y líder puede aplicar desde hoy. La teoría inspira, pero la práctica transforma. ¿Qué puedes hacer tú? Hasta aquí hemos hablado de la familia como institución económica y política en Burkina Faso, y cómo su papel redefine los límites entre la dependencia y la soberanía. Pero, ¿qué significa esto en la vida real? ¿Cómo puedes fortalecer esas redes familiares y económicas que, aunque invisibles en los discursos oficiales, son la base de la resiliencia colectiva? Vamos a desglosarlo en aprendizajes prácticos y ejemplos reales. Primero, la educación financiera es esencial. No se trata solo de grandes cifras o negociaciones internacionales. En el día a día, la capacidad de una familia para gestionar su dinero, entender los riesgos de endeudamiento y explorar opciones fuera del sistema tradicional puede marcar la diferencia entre la vulnerabilidad y la autonomía. En Burkina Faso, quienes han sabido leer las señales del mercado, adaptar estrategias y compartir información útil dentro de la familia, han logrado sacarle ventaja a escenarios adversos. Y esto no es exclusivo de Burkina. En Ghana, por ejemplo, redes extendidas de familias han creado cooperativas de ahorro y crédito que no solo cubren emergencias, sino que financian pequeños emprendimientos, independizándose así de bancos y prestamistas internacionales, muchas veces usureros. El acceso a la información es otro punto clave. Hoy, a pesar de los límites tecnológicos en algunas regiones, nunca había sido tan fácil coordinarse en grupos, compartir oportunidades de negocio, alertar sobre riesgos o impulsar proyectos conjuntos. En contextos donde la desconfianza hacia el Estado o el FMI es fuerte, la transparencia y la circulación rápida de datos dentro de la comunidad familiar o extendida se vuelve un arma poderosa. Por ejemplo,
Hay familias que, al detectar cambios en políticas agrícolas o fluctuaciones en el precio del algodón, uno de los motores económicos de Burkina, diversifican rápidamente sus actividades, invirtiendo en cultivos alternativos o en pequeñas manufacturas. Así, no dependen de una sola fuente de ingreso y están mejor preparadas para los vaivenes económicos globales. Tejer alianzas locales y regionales también es una estrategia de resiliencia muy efectiva. Cuando varias familias unen recursos, conocimiento y redes de confianza, pueden negociar precios, acceder a mejores insumos y hasta presionar a las autoridades para exigir condiciones más justas. Un ejemplo inspirador viene de Senegal, donde comunidades enteras se han organizado para negociar colectivamente la venta de productos pesqueros, saltando intermediarios y logrando precios más altos. Esto ha incrementado los ingresos familiares y ha fortalecido el tejido social frente a la presión de grandes empresas extranjeras. Aquí hay una lección fundamental. La fuerza de la familia no está solo en los lazos de sangre, sino en la capacidad de organizarse y actuar como un bloque económico. En muchos casos, la toma de decisiones importantes, qué sembrar, cómo ahorrar, a quién comprar o vender, se debate en el seno familiar o en consejos de ancianos y líderes comunitarios. De ahí emergen estrategias innovadoras que muchas veces superan en eficacia a las políticas públicas o a las recetas del FMI. Esta autogestión es la base de la verdadera soberanía, no la independencia absoluta, que es prácticamente imposible en un mundo interconectado, sino la capacidad de elegir y negociar desde una posición de fuerza. Ahora bien, no podemos caer en la trampa de idealizar la familia como institución infalible. Existen retos, rivalidades, intereses contrapuestos, limitaciones de acceso a la tecnología y a la educación, e incluso disputas internas sobre el manejo del dinero. Sin embargo, justamente por eso, la educación y la transparencia son vitales. Practicar la rendición de cuentas dentro del núcleo familiar y exigirla de los representantes políticos e instituciones es un paso crucial. No basta con delegar responsabilidades y confiar ciegamente. Cuestiona, pide explicaciones y participa en las decisiones, tanto en tu casa como en tu comunidad. Un punto que muchos subestiman es el poder de exigir transparencia y legitimidad. Cuando se normaliza la opacidad, en la familia, en las cooperativas, en las instituciones, se abren puertas a los abusos y la corrupción. Pero cuando la gente exige claridad sobre cómo se usan los recursos, quién toma las decisiones y con qué criterios, se fortalece el tejido social y se reducen las posibilidades de manipulación externa. Un ejemplo lo encontramos en Costa de Marfil, donde asociaciones de agricultores, presionando por mayor transparencia en la distribución de subsidios, han conseguido cambios significativos en la política local y una redistribución más justa de los beneficios. Diversificar fuentes de ingreso es quizás la enseñanza más replicable. No pongas todos los huevos en la misma canasta. El ejemplo de las familias que apuestan simultáneamente por la agricultura, la ganadería, la pequeña manufactura y el comercio local es una muestra de inteligencia colectiva. Esto les permite resistir crisis sectoriales y adaptarse rápidamente a nuevas oportunidades, especialmente cuando las relaciones internacionales, con China, Rusia o nuevos socios regionales, abren puertas inesperadas o generan amenazas repentinas. Pero el riesgo más grande es quedarse en la teoría, esperando a que otros tomen la iniciativa o a que el Estado o las instituciones externas nos salven. Esa pasividad perpetúa la vulnerabilidad y limita nuestro margen de maniobra. La buena noticia es que actuar, aunque sea a pequeña escala, otorga poder real. Organizarse, informarse, negociar en bloque, exigir cuentas y buscar nuevas alianzas son pasos concretos al alcance de cualquier familia o comunidad. ¿Quién ostenta verdaderamente el poder? En última instancia, quienes están dispuestos a asumir un rol activo y a transformar su entorno inmediato. La historia de Burkina Faso, y de tantos países africanos, demuestra que la resiliencia no nace de decretos o discursos grandilocuentes, sino de la acción cotidiana, de la suma de pequeñas decisiones que, al agregarse, modifican la trayectoria de todo un país. Para cerrar,
una visión clara de lo que cada uno puede impulsar a partir de hoy. El futuro de Burkina Faso y de África está más cerca de lo que imaginas. Comienza en tu mesa familiar. Cuando pensamos en economía, en deuda, en política internacional, solemos imaginar enormes instituciones, gobiernos, bancos centrales, organismos como el FMI o grandes potencias tejiendo acuerdos en despachos lejanos. Pero, tras explorar juntos los desafíos que enfrenta Burkina Faso, hemos descubierto algo sorprendente y al mismo tiempo profundamente conocido. La verdadera fuerza que sostiene la economía y la política africana no es una estructura abstracta, sino la familia. Tu familia, mi familia, la red invisible que conecta nuestros días, nuestras decisiones y nuestros sueños. Pensemos por un momento en todo lo que hemos visto. Hablar de soberanía, de poder decidir el destino de una nación, suena a veces como una utopía reservada a las élites políticas o económicas. Sin embargo, la soberanía, en su sentido más real y tangible, se forja en el seno del hogar, en la confianza y la cooperación cotidiana, en la capacidad de organizarse, compartir y resistir juntos. En Burkina Faso, como en otros países africanos, la familia no es solo un refugio emocional, sino la primera institución de crédito, la primera red de seguridad y también el primer espacio de innovación financiera. Cuando las condiciones internacionales se vuelven inciertas, crisis globales, imposiciones de deuda, presiones para ajustarse a sistemas ajenos, es la familia la que responde primero. Es ella quien organiza la sobrevivencia, reparte lo poco que hay y busca nuevas formas de adaptarse. Así, mientras los grandes discursos sobre independencia y desarrollo ocupan titulares, la verdadera batalla por la autonomía se libra en los mercados locales, en los patios, en las rondas de conversación entre padres e hijos. Es ahí donde se decide si nos resignamos a la dependencia o si tejemos caminos propios, aunque sean pequeños, aunque sean lentos. En este recorrido, hemos visto cómo la familia puede ser un motor de diversificación financiera. Frente a la rigidez del mercado internacional o la volatilidad de socios extranjeros, la flexibilidad y la creatividad familiar permite invertir en lo necesario, apostar por proyectos colectivos y sostener la economía real cuando otras estructuras fallan. No hay magia aquí. Hay organización, hay valores compartidos y, sobre todo, una voluntad de no dejar que las circunstancias externas dicten el destino propio. La legitimidad, como bien dijeron nuestros invitados, no solo la otorga un presidente ni un acuerdo internacional, la otorga el pueblo, y ese pueblo se reconoce primero en la familia. Pero atención, aquí también reside el mayor riesgo. Si dejamos pasar esta oportunidad de fortalecer nuestras redes familiares y sociales, si cedemos el control de la economía cotidiana a manos de intereses externos, dejamos que otros decidan por nosotros. El reto es colectivo. Perder la oportunidad es permitir que las estrategias de afuera impongan su lógica, que la deuda, la dependencia y la incertidumbre sigan marcando nuestra vida diaria. Pero si, por el contrario, apostamos por fortalecer la confianza, la cooperación y la innovación desde la base, desde nuestras familias y comunidades, damos un paso enorme hacia la verdadera autonomía. Imagínate por un momento cómo sería Burkina Faso si cada familia, cada red social, asumiera su papel no solo como espectador, sino como actor principal en la economía nacional. ¿Qué pasaría si las experiencias, saberes y estrategias que circulan en los patios y las cocinas se transformaran en políticas públicas, en modelos de desarrollo que respondan a la realidad local y no a recetas prestadas? Ya lo estamos viendo. Hay ejemplos de familias que crean sus propios fondos de ahorro, que negocian en colectivo, que invierten en educación y salud sin esperar a que lleguen soluciones de arriba. Esas pequeñas revoluciones silenciosas, cuando se suman, cambian el rumbo de un país. Por eso, hoy quiero invitarte no solo a reflexionar, sino a participar. ¿Qué experiencias has vivido en tu familia o comunidad frente a desafíos económicos? ¿Cómo han resuelto juntos situaciones difíciles? ¿Cómo han innovado? ¿Cómo han resistido o prosperado?
Comparte tus historias y tus ideas en los comentarios. Al hacerlo, no solo enriqueces esta conversación, sino que te conviertes en parte activa de una red más grande, capaz de influir verdaderamente en el destino de Burkina Faso y de África. Porque el futuro está, literalmente, en nuestras manos. No es una frase vacía. Cada decisión cotidiana, cada gesto de apoyo mutuo, cada esfuerzo de organización cuenta. La autonomía no se decreta, se construye, ladrillo a ladrillo, día tras día, en la intimidad de la familia y en la solidaridad del barrio. No esperemos a que otros vengan a decirnos cómo hacer las cosas. Construyamos nuestro propio camino, aprendiendo unos de otros, sumando fuerzas, diversificando nuestras fuentes de resiliencia. Si hay algo que hemos aprendido de la historia de Burkina Faso, es que, frente a la adversidad, la unidad y la creatividad han sido siempre nuestras mejores armas. Hoy, esa unidad comienza en la familia, pero no termina ahí. Se expande, se transforma, se convierte en una fuerza colectiva capaz de desafiar los esquemas impuestos y de abrir nuevas posibilidades para todos. Así que, la próxima vez que escuches hablar de deuda, de crisis o de soberanía, mira a tu alrededor. La respuesta puede estar más cerca de lo que crees. Empieza en tu mesa familiar, se fortalece en tu comunidad y se proyecta hacia el país entero. El futuro de África se construye así, entre todos, desde abajo y hacia arriba. Gracias por acompañarnos en este viaje. No olvides compartir tus experiencias y seguir tejiendo esta red de ideas y acciones. Juntos, podemos cambiar la historia, un paso a la vez. Hasta la próxima.